Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo mármol, jardines y muros altos. Historias que durante décadas permanecen ocultas no por falta de testigos, sino por exceso de poder. Y una de ellas comienza en el corazón de la Ciudad de México, en una colina que durante mucho tiempo observó en silencio el tránsito de imperios, revoluciones y gobiernos, antes de convertirse en el símbolo más íntimo del poder presidencial mexicano. El complejo conocido como Los Pinos, un lugar que no nació como sede del poder, sino como una finca privada marcada desde sus orígenes por el privilegio, la exclusión y una cercanía peligrosa con las decisiones que definen el destino de un país entero. Porque antes de ser residencia oficial, fue el rancho La Hormiga, una propiedad rural adquirida a principios del siglo XX, en una época en la que el porfiriato concentraba riqueza y tierras en pocas manos, mientras la mayoría de la población sobrevivía en condiciones precarias, y ese contraste, tan propio del México previo a la Revolución, quedaría impregnado para siempre en la historia del lugar, incluso cuando sus muros cambiaran de dueño y de propósito. Tras el estallido de la Revolución Mexicana y la caída del antiguo régimen, muchas de esas propiedades fueron expropiadas o reutilizadas por el nuevo Estado. Y fue en ese contexto de reconstrucción nacional, de promesas de justicia social y de un poder presidencial cada vez más centralizado, cuando el general Lázaro Cárdenas tomó una decisión que cambiaría el destino del rancho y también la forma en que se ejercería el poder desde la intimidad, al rechazar vivir en el castillo de Chapultepec, por considerarlo un símbolo excesivo del antiguo régimen, y optar por una residencia más sobria, rebautizando La Hormiga como Los Pinos en 1935. Un nombre que evocaba recuerdos personales, pero que pronto adquiriría un peso político enorme. Porque a partir de ese momento, el lugar dejó de ser solo una vivienda, y se transformó en el espacio donde se tomarían decisiones cruciales, lejos de la mirada pública, donde el presidente viviría, gobernaría y concentraría su círculo más cercano. Con el paso de los sexenios, Los Pinos creció no solo en extensión física, sino en significado, porque cada nuevo presidente adaptó el complejo a su estilo, a sus ambiciones y a su manera de entender el poder, construyendo residencias adicionales, oficinas privadas y áreas de seguridad cada vez más sofisticadas, mientras el país atravesaba procesos de industrialización, crisis económicas, autoritarismo político y una estabilidad aparente que ocultaba profundas desigualdades. Y así, sin ceremonias públicas ni debates abiertos, la mansión presidencial se fue convirtiendo en un microcosmos del sistema político mexicano, donde el poder se heredaba sexenio tras sexenio, sin alternancia real durante décadas, y donde la cercanía física al presidente equivalía a influencia directa sobre el rumbo nacional. Durante el auge del Partido Revolucionario Institucional, Los Pinos fue testigo silencioso de pactos políticos, de decisiones económicas que favorecieron a ciertos grupos, de reuniones privadas con empresarios, líderes sindicales y actores internacionales. Y aunque no existe constancia oficial de conspiraciones ocultas o documentos secretos enterrados en sus jardines, sí está documentado que muchas de las decisiones más importantes del siglo XX mexicano se tomaron en ese entorno cerrado, protegido por guardias y alejado de la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, lo que reforzó la percepción de una presidencia distante, casi monárquica, que gobernaba desde un espacio inaccesible, mientras el discurso oficial hablaba de cercanía con el pueblo. El poder, el dinero y el prestigio se concentraron así en un lugar que no aparecía en las boletas electorales ni en los informes públicos, pero que funcionaba como el verdadero corazón del sistema. Y con cada ampliación del complejo, con cada nueva residencia construida para albergar a una familia presidencial distinta, se reforzaba la idea de continuidad, de permanencia, de un poder que parecía inamovible, aunque bajo la superficie comenzaran a gestarse tensiones políticas, descontento social y cuestionamientos cada vez más visibles sobre la legitimidad de ese modelo. Señales que en su momento muchos prefirieron ignorar. Porque mientras Los Pinos proyectaba estabilidad y control,
El país acumulaba deudas, desigualdades y heridas abiertas, desde la represión de movimientos sociales hasta crisis económicas recurrentes. Y aunque el complejo presidencial parecía ajeno a esos conflictos, en realidad, estaba profundamente conectado con ellos. Al ser el espacio desde donde se decidían estrategias, se autorizaban acciones y se administraban silencios, creando una distancia simbólica que con el tiempo se volvería insostenible. Así, en los jardines cuidados y las residencias privadas de Los Pinos, se incubaba sin saberlo el presagio de una caída, no violenta ni inmediata, sino lenta y política. Una pérdida progresiva de legitimidad que terminaría por vaciar de sentido al lugar mismo. Porque cuando el poder deja de ser aceptado, sus símbolos también se desgastan. Y la mansión que durante décadas representó el centro absoluto del presidencialismo mexicano, comenzaba ya, desde estos primeros años de consolidación, a cargar con el peso de un futuro incierto que ningún muro, por alto que fuera, podría detener. Con el paso de los años, Los Pinos dejó de ser únicamente una residencia funcional para convertirse en un engranaje central del poder político mexicano. Un espacio donde la vida privada del presidente se fusionaba de manera irreversible con la administración del Estado. Y esa transformación no ocurrió de forma abrupta, sino como resultado de una consolidación gradual del presidencialismo que marcó la segunda mitad del siglo XX, cuando el sistema político parecía estable en la superficie, pero dependía cada vez más del control interno, de la disciplina partidista y de una estructura cerrada que se articulaba desde el interior mismo de la residencia oficial, porque era ahí donde se definían agendas, se recibían informes sensibles y se medían lealtades sin la presión de la opinión pública. Cada sexenio imprimía su sello en el complejo, ampliando residencias como la Casa Miguel Alemán o adaptando espacios para responder a nuevas necesidades de seguridad y protocolo, lo que reflejaba no solo estilos personales, sino una creciente separación entre el poder presidencial y la vida cotidiana del país, ya que mientras afuera se hablaba de desarrollo estabilizador, crecimiento económico y modernización, dentro de Los Pinos se reforzaba una lógica de control que asumía la permanencia del régimen como un hecho incuestionable. La vida interna del lugar estaba marcada por rutinas estrictas, personal cuidadosamente seleccionado y un flujo constante de funcionarios, asesores y visitantes que sabían que cada conversación podía tener consecuencias. Y aunque no existen registros oficiales detallados de todo lo que ahí se discutía, sí está documentado que muchas decisiones clave se tomaban en reuniones privadas, lejos del Congreso y de los mecanismos formales, lo que fortalecía la figura presidencial, pero debilitaba las instituciones a largo plazo. Durante este periodo, el Partido Revolucionario Institucional consolidó su dominio casi absoluto del sistema político, y Los Pinos funcionaba como su centro operativo informal, donde se negociaban candidaturas, se evaluaban gobernadores y se definían respuestas a conflictos sociales que comenzaban a emerger con mayor fuerza, desde protestas estudiantiles hasta demandas campesinas, señales claras de que el consenso no era tan sólido como aparentaba. Sin embargo, la respuesta del poder fue reforzar el aislamiento, aumentar los dispositivos de seguridad y confiar en que el control interno sería suficiente para contener cualquier fisura. Una estrategia que se reflejaba físicamente en el complejo, cada vez más cerrado y menos accesible, y simbólicamente en la manera en que el presidente se relacionaba con la ciudadanía, a través de discursos cuidadosamente preparados y apariciones públicas controladas. En ese ambiente, la familia presidencial también ocupaba un lugar central, porque su presencia cotidiana en Los Pinos contribuía a normalizar la idea de que el poder era una extensión natural de la vida privada del mandatario. Y aunque oficialmente se mantenía la narrativa de austeridad y servicio público, la realidad mostraba un contraste evidente entre el nivel de vida dentro del complejo y las condiciones de amplios sectores de la población. Una diferencia que no pasó desapercibida para periodistas, opositores y ciudadanos críticos. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, el país enfrentó episodios de represión política y crisis de legitimidad que, aunque se manifestaban en las calles,
tenían su origen en decisiones tomadas en espacios cerrados como Los Pinos. Y aunque no existe constancia oficial de órdenes específicas firmadas dentro de sus muros para eventos concretos, sí es innegable que el lugar representaba el centro de mando desde donde se coordinaba la respuesta del Estado, reforzando la percepción de un poder distante y poco dispuesto a escuchar. Las primeras grietas reales comenzaron a hacerse visibles cuando el discurso de estabilidad dejó de coincidir con la experiencia cotidiana de la población, especialmente tras eventos que marcaron a una generación entera y que pusieron en duda la autoridad moral del régimen, provocando un desgaste progresivo que ya no podía ocultarse únicamente con control mediático y disciplina partidista. Dentro de Los Pinos, esa tensión se traducía en una atmósfera de cautela, de decisiones cada vez más defensivas y de una creciente preocupación por la imagen pública, lo que llevó a reforzar la narrativa oficial sin atender de fondo las causas del descontento, un error que con el tiempo tendría consecuencias profundas. Así, mientras el complejo presidencial seguía proyectando una imagen de continuidad y poder, el sistema que lo sostenía comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Y aunque todavía faltaban años para que ese desgaste se tradujera en cambios visibles, las bases de la caída ya estaban siendo colocadas, silenciosamente, en los mismos pasillos donde durante décadas se había ejercido un poder que parecía eterno, pero que empezaba a descubrir sus propios límites. A medida que avanzaban los años 80, el sistema político mexicano entró en una fase de tensión abierta que ya no podía disimularse con discursos de unidad ni con la coreografía habitual del poder. Y la residencia presidencial, que durante décadas había funcionado como un espacio de control y continuidad, comenzó a reflejar la ansiedad de un régimen enfrentado a crisis económicas profundas, presiones sociales crecientes y una legitimidad cada vez más cuestionada, porque el país ya no era el mismo que había aceptado sin resistencia un presidencialismo fuerte, y las decisiones tomadas en el interior de la mansión empezaban a tener consecuencias inmediatas y visibles en la vida cotidiana de millones de personas. La crisis de la deuda externa, el colapso de los precios del petróleo y la inflación descontrolada golpearon con fuerza a la población, y aunque las estrategias de ajuste se anunciaban desde tribunas oficiales, era en reuniones privadas donde se definían los recortes, las devaluaciones y los acuerdos con organismos internacionales, generando una percepción clara de que el rumbo del país se decidía lejos del escrutinio público, reforzando la idea de un poder aislado que reaccionaba más a presiones externas que a demandas internas. En ese contexto, las protestas sociales se multiplicaron, los sindicatos comenzaron a fracturarse y la oposición política, durante mucho tiempo marginal, encontró un terreno fértil para crecer, cuestionando abiertamente la autoridad del presidente y el papel del partido dominante, algo que décadas atrás habría sido impensable, pero que ahora se filtraba incluso en los pasillos del poder, donde los informes de seguridad y análisis políticos advertían sobre un desgaste que ya no podía ignorarse. La vida interna de la residencia se volvió más rígida, con protocolos reforzados y una vigilancia constante que no solo buscaba proteger al presidente, sino también contener la sensación de vulnerabilidad que se había instalado en el núcleo mismo del poder. Porque por primera vez en mucho tiempo, existía la posibilidad real de perder el control del relato y, eventualmente, del gobierno. Las elecciones comenzaron a ser momentos de tensión extrema, y aunque oficialmente se mantenía la narrativa de estabilidad institucional, las acusaciones de fraude, las movilizaciones ciudadanas y la presión internacional evidenciaban un sistema al borde de una transformación forzada, mientras dentro del complejo presidencial se intentaba mantener la normalidad, celebrando reuniones, recibiendo delegaciones y sosteniendo una imagen de mando firme que contrastaba con la incertidumbre exterior. En este periodo, la figura del presidente dejó de ser incuestionable, y aunque seguía concentrando amplias facultades legales, su autoridad simbólica estaba erosionada, lo que se reflejaba en decisiones cada vez más cautelosas, en un énfasis creciente en el control mediático
y en una dependencia mayor de asesores que buscaban administrar la crisis sin alterar la estructura de fondo. La relación con la sociedad se volvió más distante, y la residencia presidencial, lejos de acercar al mandatario a la realidad del país, se convirtió en un recordatorio constante de esa separación, un espacio que para muchos ciudadanos representaba privilegio y desconexión en medio de un contexto de empobrecimiento y frustración. Los conflictos abiertos ya no eran episodios aislados, sino parte de un proceso continuo de desgaste que afectaba tanto al gobierno como a sus símbolos. Y aunque no hubo un evento único que marcara el inicio del fin, sí existió una acumulación de decisiones, omisiones y respuestas tardías que condujeron a una pérdida progresiva de confianza, un fenómeno que se sentía incluso en la forma en que el poder habitaba sus propios espacios. Así, mientras el país avanzaba hacia una apertura política inevitable, la residencia presidencial se mantenía como un bastión de un modelo que empezaba a desmoronarse, aferrado a rituales y prácticas que ya no correspondían con la realidad. Y en ese desfase se encontraba el camino directo hacia la caída, no como un colapso repentino, sino como una transición dolorosa que obligaría a replantear el sentido mismo de ese lugar, concebido para un tipo de poder que estaba dejando de existir. El punto de inflexión no llegó como un golpe único ni como una escena dramática, sino como un proceso político acumulado, que terminó por despojar a la residencia presidencial de su sentido original, porque a finales del siglo XX y comienzos del XXI, el poder en México ya no podía sostenerse únicamente desde los muros de un complejo cerrado. Y aunque Los Pinos seguía siendo formalmente la sede del Ejecutivo, su autoridad simbólica se encontraba profundamente erosionada por décadas de desconfianza, crisis económicas recurrentes y una ciudadanía cada vez más informada y exigente. La alternancia política del año 2000 marcó un hecho histórico innegable, al poner fin a más de 70 años de gobiernos del mismo partido. Y aunque el nuevo presidente decidió habitar Los Pinos, el significado del lugar ya no era el mismo, porque por primera vez se hacía evidente que el poder podía cambiar de manos sin violencia, sin ruptura institucional. Y ese simple hecho transformó la residencia de símbolo de permanencia en recordatorio de un ciclo cerrado. Durante los años siguientes, el complejo continuó funcionando como sede del Ejecutivo, pero lo hizo en un contexto distinto, marcado por una mayor pluralidad política, por la presión constante de los medios de comunicación y por una opinión pública que ya no aceptaba el secreto como norma, sino que exigía explicaciones, transparencia y rendición de cuentas. Las decisiones seguían tomándose ahí, pero ya no gozaban del mismo margen de discreción, y cada movimiento presidencial era analizado, cuestionado y debatido en tiempo real, lo que redujo drásticamente el aura de poder incuestionable que había caracterizado a Los Pinos durante gran parte del siglo XX. En este periodo, la residencia se convirtió también en un blanco simbólico de críticas, utilizada en el discurso público como ejemplo de la distancia entre gobernantes y gobernados, especialmente cuando el país enfrentaba nuevas crisis de seguridad, violencia y desigualdad, que no encontraban soluciones claras desde el centro del poder. Aunque no hubo una expropiación ni un abandono inmediato, sí se produjo un vaciamiento progresivo de significado, porque el presidencialismo fuerte que había dado sentido a la existencia misma del complejo ya no operaba bajo las mismas reglas, y cada sexenio dejaba más claro que la residencia era un vestigio de otra época. El momento decisivo llegó cuando se anunció oficialmente que el presidente en turno no habitaría Los Pinos, rompiendo con una tradición de décadas y enviando un mensaje político contundente sobre la intención de redefinir la relación entre el poder y la ciudadanía, una decisión que no estuvo exenta de controversia, pero que simbolizó el cierre de un ciclo histórico. Con ese anuncio, Los Pinos dejó de ser residencia presidencial activa y pasó a un proceso de transformación institucional, no como resultado de una tragedia personal o un colapso violento, sino como consecuencia directa de una evolución política que ya no podía sostener los símbolos del pasado sin cuestionarlos.
Las consecuencias inmediatas fueron tanto prácticas como simbólicas, porque el traslado del poder ejecutivo a otro espacio implicó redefinir rutinas, protocolos y formas de acceso, pero también obligó a replantear el destino de un lugar cargado de historia, decisiones controvertidas y memorias acumuladas. Un espacio que durante décadas había sido inaccesible para la mayoría, y que ahora enfrentaba la necesidad de justificar su existencia en un país que exigía apertura. Así, el periodo clave no fue una noche ni un decreto aislado, sino una transición política que desactivó lentamente el corazón del viejo presidencialismo, dejando a Los Pinos en una pausa histórica, suspendido entre su pasado como centro absoluto del poder y un futuro incierto que todavía estaba por definirse. Tras dejar de ser residencia presidencial, el complejo de Los Pinos entró en una etapa inédita de su historia, una fase marcada no por el abandono físico inmediato, sino por una transformación profunda de su significado, porque por primera vez desde su incorporación al poder estatal, el lugar dejó de existir como espacio privado del presidente y comenzó a ser concebido como un bien público, abierto a la ciudadanía y cargado de una memoria que durante décadas había permanecido fuera del alcance común. El proceso de apertura no estuvo exento de debates, ya que implicaba exponer espacios que habían sido diseñados para la discreción, la seguridad y el aislamiento, convirtiéndolos en áreas de acceso libre, recorridos culturales y sedes de actividades públicas. Una decisión que buscaba resignificar el lugar sin borrar su pasado, aunque ese pasado resultara incómodo para muchos. Con el paso del tiempo, los antiguos salones de reuniones, las residencias familiares y los jardines cuidados comenzaron a ser visitados por ciudadanos que, por primera vez, podían caminar por espacios donde antes se habían tomado decisiones que afectaron su vida directa o indirectamente, generando una experiencia que para algunos fue reveladora y para otros profundamente simbólica, al confrontar la materialidad del poder con la realidad cotidiana del país. No hubo demolición ni ruina, pero sí un cambio radical de función, porque el complejo pasó de ser un símbolo de autoridad cerrada a un espacio cultural, museístico y de reflexión histórica, donde se intenta contextualizar su papel dentro de la historia política nacional, sin recurrir a glorificaciones ni a silencios deliberados. El estado actual del lugar refleja esa transición, con edificios preservados, exposiciones temporales y actividades que buscan integrar el sitio a la vida pública, aunque su carga simbólica sigue siendo pesada, porque cada muro y cada habitación remiten a una época en la que el poder se ejercía desde la distancia y el secreto. La transformación de Los Pinos no resolvió por sí misma los problemas estructurales del país, ni cerró las heridas acumuladas, pero sí marcó un cambio en la forma en que el Estado se relaciona con sus propios símbolos, reconociendo que el poder no puede sostenerse indefinidamente en espacios inaccesibles sin perder legitimidad. Hoy, el complejo permanece como un testimonio físico de un modelo político que dominó gran parte del siglo XX. Un lugar que ya no decide el destino del país, pero que conserva la memoria de cómo se ejerció ese poder y de por qué terminó por agotarse. La historia de Los Pinos no es la de una tragedia personal, ni la de un desastre repentino, sino la de una caída lenta y política, la de un símbolo que perdió su función original cuando la sociedad que lo rodeaba cambió. Y en ese contraste entre pasado y presente, se encuentra su verdadero significado, no como reliquia intocable ni como escenario de mitos, sino como un espacio que recuerda que ningún poder, por sólido que parezca, permanece inmune al paso del tiempo y a la transformación histórica.